Muy buenos días todavía. Eh, no, buenas tardes, creo ya. Bueno, mi nombre es Daniela López Ochoa y soy voluntaria en Centros de Integración Juvenil del estado de Colima. El tema que voy a tratar hoy van a ser las causas del trastorno de la ansiedad. Eh, pero antes de ir directamente a estas causas, tenemos que saber un poco más sobre el tema, ¿verdad? Primeramente, sentir ansiedad de modo ocasional o frecuente a veces se puede considerar como una parte normal en nuestra vida. Sin embargo, las personas con este tipo de trastorno sufren con frecuencia y tienen preocupaciones y miedos intensos, se podría decir excesivos y persistentes sobre distintas situaciones diarias, como bien puede ser el quehacer de la casa, las tareas de la escuela, recoger a los niños, etcétera, ¿verdad? Con frecuencia en los trastornos de ansiedad, perdón, se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o hasta terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, ¿verdad? Llegando hasta ataques de pánico y ese tipo de cosas. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias y son difíciles de controlar en sí. No es tan fácil sobrellevar este tipo de trastorno. Son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Em, con el propósito de prevenir estos sentimientos, este tipo de trastorno, estas sensaciones, pueden suceder que evites, perdón, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones como lo son lugares llenos de gente por tener ansiedad por estar rodeado de tanta gente o por ejemplo cuando vas a exponer o cuando ocupas entregar un trabajo, cosas así, ¿verdad? Los síntomas pueden empezar desde la infancia muy pequeños o en la adolescencia y pueden continuar hasta la edad adulta o ya mucho más mayores todavía. Algunos ejemplos de trastornos de ansiedad pueden ser, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada o trastornos de ansiedad social, fobias sociales, como lo comenté ahorita, como miedo a estar en lugares muy concurridos, cosas así. Fobias específicas y trastornos de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad, sí se puede tener más de uno. Y a veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento también. De todos modos, cualquiera que sea el tipo de ansiedad que padezcas o que tengas, un tratamiento puede ayudar a él, ¿verdad? Eh, los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen distintas sensaciones como lo son sensación de nerviosismo, agitación o tensión. También puede entrar lo que es sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, terror, cosas así. O también aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, en pocas palabras, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, mucho sueño, cosas así. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Eso normalmente, por ejemplo, yo puedo vivir ese tipo de situaciones de ansiedad. El problema es para concentrarse y así, cuando estamos en la escuela. Estamos muy preocupados con la tarea que desatendemos otros asuntos que también son importantes solo por estar pensando en la tarea, ¿verdad? También entra lo que es tener problemas para conciliar el sueño, como ya lo dije, padecer problemas gastrointestinales, perdón, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad, cosas así, ¿verdad? Pero que aún así no somos capaces de controlar. Y como ya mencioné, existen varios tipos de trastornos de ansiedad y una persona puede tener más de uno, ¿verdad?
Uno de ellos es la agorafobia. Este tipo de ansiedad es un trastorno en el que temes a lugares o situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso, avergonzado y a menudo intentas evitarlos, ¿verdad? Es como cuando de plano te ponen a exponer y no quieres pasar al frente, entonces es como le temes a este tipo de lugares, ¿no? El trastorno de la ansiedad debido a una enfermedad es otro tipo. Incluyen síntomas de ansiedad o pánico intensos y que son directamente causados por un problema de salud físico. Ese pues se entiende muy bien, es por causas físicas, por causas de nuestra inmunidad, cosas así. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivos por actividades o eventos, ¿verdad? Incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión también. Aquí puedes poner de ejemplo como cuando estamos preocupados por los exámenes escolares, ¿verdad? Entonces se entiende muy bien de qué trata este. El siguiente es un trastorno que muchos ya hemos escuchado, que es el trastorno del pánico. Este implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos, tanto que así que ocasionan ataques de pánico muy fuertes o cosas así. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente y dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, perdón, fuertes como aleteos, se da palpitaciones cardíacas, cosas así. Estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que suceda de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido, ¿verdad? Eh, a causa, personas que han tenido este tipo de trastorno normalmente evitan las situaciones que llevaron a esa persona a tener ese trastorno para no volver a tenerlo, ¿verdad? El siguiente es el mutismo selectivo. Esta es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar o con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o hasta en la sociedad, ¿verdad? Sus relaciones sociales, etcétera. El siguiente es el trastorno de ansiedad por separación. Este tiene un nombre muy claro, ¿se entiende? Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño, ¿verdad? Y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Es como en el caso de, este lo puede padecer un niño que ha enfrentado el dolor del duelo por la pérdida de un familiar importante, de un padre o algo así, ¿verdad? Pero se entiende la cosa, pues. El siguiente es el trastorno de ansiedad social, fobia social también conocido. Este implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad o preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. En pocas palabras, tener miedo de los chismes o de las habladurías de la gente que puede empezar a decir de ti cuando vas a este tipo de eventos. El siguiente es las fobias específicas, ¿verdad? Estas se caracterizan por una notable ansiedad. Cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situaciones específicos en sí y un deseo por evitarlos. En algunas personas las fobias provocan ataques de pánico, como ya lo comenté. Las fobias específicas, por ejemplo, aquí puede ser eh, como cuando alguien tiene un accidente de auto. A causa de eso puede tener este tipo de fobias, tanto así que huye de los autos, ¿verdad? Entonces solo estar en uno le provoca ataques de pánico muy grandes. El siguiente es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos, que son el resultado directo del uso indebido de drogas en sí, como tomar medicamentos, estar expuesto a sustancias tóxicas o tener abstinencia a causa de las drogas que ya conocemos, marihuana, cocaína y ese tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de trastorno se puede tratar con arduo trabajo
y medicamentos y con personas especializadas, aparte que ocupa una gran fuerza de voluntad de la persona para poder superarlos. Otro trastorno de ansiedad y específico y no específico este es un tema para un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores, ¿verdad? Eh, para este tipo de trastornos tienes que tener en cuenta también cuándo es necesario consultar con un médico, con un especialista, ¿verdad? En este caso, para consultar con el especialista es a través de los siguientes casos. Es cuando sientes que te estás preocupando demasiado y que eso interfiere en tu trabajo, en tus relaciones o hasta en tu vida diaria. Es a lo que me refiero, que ocupas una gran fuerza de voluntad para poder salir adelante, ¿verdad? O también cuando tienes tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad y te causan malestar y te resulta difícil controlarlos, ¿verdad? O cuando te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo del alcohol o drogas, o tienes otros problemas de salud mental junto con ansiedad, ¿verdad? En estos casos es muy importante que consultes con un especialista para poder llevar un tratamiento temprano para poder prevenir este tipo de trastornos. Es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas, como ya lo comenté, y que empeoren con el paso del tiempo. Si no procuras ayuda, ¿verdad? Para que especialistas en sí. Después de todo, es más fácil tratar este tipo de trastornos si obtienes ayuda pronto, ayuda temprana. Para empezar, ya llegamos al punto, las causas, ¿verdad? No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, perdón, perdón. Como acontecimientos traumáticos parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad en sí. Los rasgos heredados también pueden ser un factor. En este tipo de situación podemos poner, por ejemplo, lo que es la pandemia del COVID, ¿verdad? Que a causa de dicha enfermedad tuvimos que encerrarnos en nuestras casas al no estar acostumbrados, o sea, fue un cambio muy repentino que causó en la mayoría de las personas y pues puede estar sigo ya sea de un trastorno a otro de ansiedad, ¿verdad? También hay causas médicas, obvio. Para algunas personas la ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud oculto. En algunos casos, los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad, ¿verdad? Si el médico sospecha que la ansiedad que tienes puede tener una causa médica, quizás te indique un análisis para buscar los signos del problema, para poder solucionarlo a tiempo, ¿verdad? Para que no se vuelva más grave. Algunos ejemplos de estos problemas médicos pueden estar relacionados con la ansiedad, como ya dije, y eh, incluyen las enfermedades como lo son la enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de tiroides como el hipertiroidismo, trastornos respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, o el asma, uso inadecuado de sustancias o abstinencia al alcohol, de medicamentos contra la ansiedad, lo que son los benzodiazepinas, creo que era así, o de otros medicamentos, dolor crónico o síndrome de intestino irritable o hasta tumores poco frecuentes que producen hormonas de reacción de luchar o huir, ¿verdad? En ocasiones la ansiedad puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos también. Es posible que la ansiedad que te aqueje esté causada por una enfermedad oculta, pero a causa de los medicamentos. Por ejemplo, si no tienes parientes consanguíneos como padres o hermanos que tengan trastornos de ansiedad, también puede ser por esto. O si no tuviste un trastorno de ansiedad en la infancia, también puede ser por esto.
o si no evitas ciertas cosas o situaciones a causa de la ansiedad también y cosas así pues. Esto también incluye factores de riesgo, tenemos que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Los siguientes factores que voy a mencionar pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad, como lo es el trauma, primeramente. Los niños que soportan maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad. En algún momento de sus vidas, los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastornos de ansiedad, ¿verdad? También está lo que es el estrés debido a una enfermedad, ¿verdad? Este tipo de trastorno se debe a tener un problema de salud o una enfermedad grave que puede causar una gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento, el futuro, gastos médicos, hospitales, etcétera, ¿verdad? Esto es más común de lo que crees y también ocupa tratarse. También está la acumulación por estrés. Este es uno que la mayoría, puedo decir, que hemos tenido en algún momento. Este es un evento importante, una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida y pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo o preocupaciones continuas por la situación financiera, los trabajos de la escuela, eh, la crianza de los hijos también entra, cosas así, ¿verdad? También puedes, la ansiedad, digo, perdón, la personalidad también. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. Eso también se tiene que tener como un factor de riesgo, ¿verdad? Otros trastornos mentales también entran, como las personas que padecen depresión. A menudo también padecen trastornos de ansiedad, les dan ataques de pánico, cosas así. También otro factor de riesgo es tener familiares consanguíneos que padezcan un trastorno de ansiedad. También se puede pasar así. Los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios. Y por último, y uno que todos conocemos, son las drogas o el alcohol. El consumo o el uso indebido o la abstinencia de drogas o alcohol pueden provocar o empeorar la ansiedad. Eso es algo que ya todos, aunque digas que no, lo sabemos, ¿verdad? También los trastornos de ansiedad tienen complicaciones. Después de todo, esto no implica solamente estar preocupado, también puede ocasionar o empeorar en otros casos otros trastornos mentales y físicos, como la depresión, que a menudo se produce junto con el trastorno de ansiedad y causan ataques de pánico. O sea, también el abuso de sustancias, como ya lo he estado repitiendo, ¿verdad? El problema para dormir, provocan insomnio, eso también produce ansiedad, por eso es importante dormir nuestras horas. Los problemas digestivos o intestinales también, dolor de cabeza o dolor crónico, aislamiento social, ese es un gran ejemplo para poner lo de la pandemia, el aislamiento social. Estamos tan acostumbrados a interactuar con otras personas que de repente estar encerrados nos provocan ansiedad, ¿verdad? Los problemas en la escuela o en el trabajo también entran, la mala calidad de vida o hasta el suicidio, ¿verdad? Es una de las complicaciones que se tienen. Obvio que sí se pueden prevenir. No es posible completamente prever con certeza qué causa que una persona presente este trastorno de ansiedad, pero pues podemos tomar medidas para reducir el impacto en sí de los síntomas, si te sientes ansioso, estresado, cosas así. Primeramente es pedir ayuda, enseguida, en cuanto lo sientes. La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si te demoras. Por eso es importante que, aunque sea una falsa alarma, lo primero que sientes es ir por lo menos a checar con un médico, con un especialista, para tener un, para poderlo tratar tempranamente y que no se vuelva riesgoso en un futuro, ¿verdad? Mantenerte activo también. Participar en actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien contigo mismo. Disfruta la interacción social y tus afectos, ¿verdad? Con tus familiares, etcétera. Esto puede aliviar tus preocupaciones y sí hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿vale? También
Evitar el consumo de alcohol o drogas. Ya lo he estado mencionando mucho, pero esto es muy importante. El consumo de alcohol y drogas puede provocar ansiedad o empeorarla también. Si eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la idea de dejar de consumir puede hacerte sentir ansioso o desesperado, ¿verdad? Pero si no puedes dejar consumir por tu cuenta, hay que consultar con tu médico, con tu especialista, con el que te está ayudando. Es muy importante encontrar un grupo de apoyo para que te ayuden, ¿verdad? Estas son las causas que yo pude investigar, ¿verdad? Hay que tenerlas en cuenta, los factores de riesgo también. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la siguiente semana.